Episodio número 3147. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando hoy este martes 17 de junio. Otra imagen y la orden de adorarla. Avanzando en el marco de esta lección número 12, precursores, con el texto a memorizar de 2 de Timoteo capítulo 1 y el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 de Timoteo capítulo 1 y el versículo 7. Durante toda esta semana hemos visto diversas lecciones. El pasado sábado domingo estuvimos viendo Daniel capítulo 2 y el enfoque historicista de la profecía. Y también ayer lunes estudiábamos el tema la adoración de la imagen. Para hoy nos disponemos la lección Otra imagen y la orden de adorarla, y qué bueno que también contamos con los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, quien precisamente hoy agotará el segundo comentario de la semana, y qué bueno que podemos disfrutar de todo esto y más en este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Recuerden, este programa nunca ha pretendido, no pretende ni pretenderá sustituir su devoción personal. Siempre lo decimos porque nuestra idea es que esto sirva como de motivación, de complemento, no de sustituto de ninguna manera, porque ninguno de nosotros queremos que usted deje de estudiar su Biblia, de poder llenar su lección de escuela sabática y de esa manera seguir creciendo en la fe. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder entender tu palabra y practicarla ardientemente, que esto se refleje directamente en una bendición para nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo o estudio, y también nuestros hermanos en Cristo, y donde quiera que vayamos, tu bendición vaya con nosotros. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Otra imagen y la orden de adorarla. Hace tiempo que los estudiosos de la Biblia ven la conexión entre Daniel capítulo 3 y lo que Apocalipsis enseña acerca de los eventos finales. Efectivamente, la orden de adorar a la imagen o morir que se presenta en Daniel capítulo 3 versículo 15 refleja lo que el Apocalipsis enseña acerca de la orden de rendir culto a una imagen so pena de muerte. Tal y como lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, Apocalipsis 13, 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Ahí está lo que dice Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 15. ¿Se dan cuenta que todo está basado en la adoración? El tema del gran conflicto, desde la rebelión de Satanás en el cielo hasta nuestros días, tiene que ver con la adoración. A continuación se nos invita a leer Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 17, Apocalipsis 14, 9, 11 y 12, y también
Apocalipsis capítulo 16, versículo 2, capítulo 19, versículo 20 y capítulo 20, versículo 4, para responder a la pregunta: ¿qué contraste hay aquí que implica un conflicto entre los mandamientos de Dios y los del hombre? Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios. Y ahora lo hacemos en Apocalipsis capítulo 13, los versículos del 11 al 17. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Ahí está lo que dice Apocalipsis 13, del 11 al 17. Ahora veamos lo que dice Apocalipsis 14, 9, versículos 11 y 12. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está lo que dice Apocalipsis 14, 9, 11 y 12. Ahora veamos lo que dice Apocalipsis 16 y el versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ahí está lo que dice Apocalipsis 16, 2. Ahora veamos Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí vimos lo que dice Apocalipsis 19:20. Por último, en este orden de versículos, veamos lo que dice Apocalipsis 20 y el versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí está lo que dice Apocalipsis 24. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué contraste hay aquí que implica un conflicto entre los mandamientos de Dios y los del hombre? Sobre esta pregunta aquí escribí: por un lado están los que guardan los mandamientos de Dios y reciben su sello, y por otro lado están
los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Lo interesante es que aquellos que reciben la marca de la bestia son partícipes de las postreras plagas y finalmente del fuego y azufre preparado para la bestia, el dragón y el falso profeta, mientras que el pueblo de Dios recibe la vida eterna y se sienta junto con Dios en su trono. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que definitivamente hay mucha información. Noten que hay bastantes versículos aquí y todos apuntan hacia ese contraste, hacia ese conflicto que hay entre los mandamientos de Dios y los del hombre, y cómo cada uno de nosotros debe de elegir a qué bando va a pertenecer. El pueblo de Dios está llamado a adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es decir, al Creador, en contraposición con la bestia y su imagen. Los tres jóvenes hebreos se negaron ante una amenaza similar, a adorar a otro que no fuera el Dios creador. Por lo tanto, por diferentes que sean las circunstancias entre la orden de adorar la imagen en la llanura de Dura, en oposición al Creador, y lo que sucederá en todo el mundo con el llamado de rendir culto a la imagen de la bestia y no al Creador, el principio es el mismo. Y es que no hay dudas. Así como los jóvenes hebreos se negaron y obviamente hubo una circunstancia diferente, pero el principio es el mismo. Nosotros también vamos a ser confrontados. ¿A quién vamos a adorar? ¿Qué es lo que vamos a conciliar o que vamos a decir? No, eso no es ningún problema, eso no es pecado, no hay ningún problema, haz esto, haz aquello, en contra de lo que dice la palabra de Dios. Obviamente cada uno de nosotros tiene que decidir vivir de acuerdo un así dice Jehová y no un así dice Satanás o un así dice mi razonamiento. A propósito de todo esto que se está mencionando, creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy nos hablará de dos grupos de adoración. Bienvenido, pastor y profesor. Se ha hablado mucho acerca de el por qué hay tanta división en este mundo, por qué hay tantas religiones y dentro de la iglesia cristiana, dentro de la religión cristiana, por qué hay tantas denominaciones. Bueno, aún sabemos que dentro de las otras religiones también hay grupos, también hay denominaciones y así también les podemos llamar. Muchas veces uno no se da cuenta de eso porque o no ha estudiado esa religión o simplemente la ha ignorado o cualquier otra razón. Pero sí, hay grupos diferentes dentro de las demás religiones. Pero bueno, el punto es por qué hay tanta división en la humanidad. Lo que debemos tomar en consideración es que aunque ahora mismo hay tanta división, el libro de Apocalipsis, cuando uno lo lee, se da cuenta de que enseña que al final del tiempo solamente habrá dos grupos. El grupo que adora a la bestia y a su imagen y el grupo que adora a Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De ahí que no importa la religión que uno esté ahora mismo, no importa la denominación cristiana en la cual uno esté, no importa la afiliación de un grupo, de un club o de una agenda o de cualquier cosa que podamos decir que estemos ahora mismo, si nosotros llegamos al fin de la historia, vamos a ver que estaremos en un grupo o en el otro. En el grupo que adora a la bestia y a su imagen o en el grupo que adora a Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús.
debemos tomar en consideración que el ser humano nació para adorar. Muchas personas que aún hoy no asisten a ninguna congregación religiosa que se jactan de que son ateos o de que son agnósticos o cualquier cosa que tenga que ver con rechazo a las religiones o a Dios. Esas personas están adorando sus propias opiniones. Están adorando a aquellos que opinan como ellos. Se adoran a sí mismos o adoran a otros que están de acuerdo con lo que ellos dicen. El ser humano nació para adorar. El ser humano nació para inclinarse ante algo superior a él. Y este algo superior para nosotros es un alguien que se llama Dios, Jehová de los ejércitos. Hoy en día muchos lo rechazan, pero de nuevo, estas personas o están con Dios o están en contra de Dios. Sin embargo, de nuevo, también hay que tomar en consideración que en este elemento hay tanta división, que hay tanta confusión, que nosotros mismos muchas veces no sabemos dónde catalogar a cierta persona. De paso, nosotros no somos quienes para juzgar, no juzguéis para que no seáis juzgados, dice Jesucristo. Pero al final de la historia solamente habrá dos grupos: los que adoran a la bestia y a su imagen, los que reciben la marca en su frente o el número, su nombre, o los que adoran a Dios, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos son los dos grupos que habrá al final de la historia humana. Excelente, muchísimas gracias, pastor, por este mensaje categórico de que solo hay dos grupos, sin importar la religión o denominación que estemos. Al final de la historia estaremos en uno de dos grupos: los que adoran a Dios y reciben su sello, o los que adoran a la bestia y a su imagen. Sumamente de acuerdo que el ser humano fue creado con la necesidad de adorar. El que no adora a Dios muchas veces adora su misma opinión o a él mismo. Lo importante es, como dice usted, que solo habrán dos grupos al final de la historia. Ojalá que tú y yo estemos de parte de la verdad, de parte de Dios, no importa lo que suceda. A continuación, una vez más se nos invita a leer, en este caso, Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. También ver el vínculo entre Romanos 1:18, que es lo que inicia este grupo de versículos, y también Apocalipsis 14, 9 y 10, acerca de la ira de Dios. En vista de ello, para responder a la pregunta, ¿de qué manera la adoración de la imagen de la bestia es solo otra manifestación del mismo principio en juego, el de quién debe ser objeto de la lealtad de los seres humanos? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios, y lo hacemos primero en el libro de Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Ahora veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahí está lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿de qué manera la adoración de la imagen de la bestia es solo otra manifestación del mismo principio en juego, el de quién debe ser objeto de lealtad de los seres humanos? Sobre esta pregunta aquí escribí: sin dudas, la adoración a la bestia y a su imagen es un vivo ejemplo de las cosas que tienen en común las personas que se describen en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Son personas que se negaron a adorar al Creador y prefirieron adorarse a ellos mismos, y por lo tanto es el mismo derrotero. No adoran a Dios y a la vez eligen la ira en vez de la misericordia. Ahí está nuestra respuesta. La verdad es que con todo esto uno pudiera seguir abundando, pero para muestra un botón basta. Esta es la idea que se está presentando, que incluso concuerda con lo que dijo Martí. El pastor Martí menciona que nosotros, obviamente, tenemos solamente al final dos grupos: o adoramos a Dios o adoramos a la bestia. Y es el problema que estamos manifestando hoy. Mucha gente está queriendo como estar en dos aguas, como claudicando entre dos pensamientos, errando entre dos sistemas de adoración. Muchas veces la misma gente se hace un Dios de ellos mismos, pero no importa. Si tú no adoras a Dios, estás adorando a Satanás, sin importar que sea a ti mismo, o sin importar que tú digas: no, pero yo no adoro a nadie, yo solamente hago el bien. Bueno, tú te estás adorando tú mismo, porque tú eres conciencia para ti mismo, tú eres el que te dicta, vamos a decir, lo que tú vas a hacer. Entonces no tiene sentido. Adorar no significa únicamente, necesariamente, inclinarse ante una imagen y ofrecerle incienso. Adoramos aquello a lo que en última instancia somos leales. Cuando consideramos quién es nuestro Dios y lo que ha hecho por nosotros al redimirnos por medio de Jesús, nos damos cuenta de que es el único que merece ser adorado. Pero para eso tú y yo tenemos que confrontar lo que dice la Biblia. Tenemos que entender que cuando Cristo murió por nosotros, nos dio la oportunidad de adorarle en espíritu y en verdad. Todos los demás es idolatría. Tal vez esto ayuda a comprender las palabras severas de Jesús contenidas en Mateo capítulo 12 y el versículo 30. Noten cómo dice Mateo capítulo 12 y el versículo 30. El que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Yo creo que más claro ni el agua, como dice aquí Mateo 12:30, que si tú no estás con Dios, no estás con Él. Es como paradójico, porque uno dice: claro, el que no está con Dios no está con Él, sí, pero te está diciendo que estás con el enemigo.
o que la persona que no está con Dios, porque ya sabemos, y ese es nuestro deseo, que todos nuestros oyentes, su familia y todas las personas que están conectadas con esta programación, entendemos que son personas que están con Dios. Pero hay muchísima gente que no está con Dios y cree que no está con nadie más. Pero el hecho de que no esté con Dios automáticamente lo hace partícipe de las obras del enemigo. Los acontecimientos finales van a ser simplemente una manifestación dramática de esta verdad. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la otra imagen y la orden de adorarla será en nuestros días, no solamente en los días de Daniel y los demás jóvenes hebreos. Estamos hablando de que en nuestros días se ha levantado la bestia y su imagen, y mucha gente son las que están adorándola, son, vamos a decir, ignorantes. Y obviamente Dios perdona los pecados por ignorancia, pero se está dando una serie de arreglos y acuerdos que finalmente solo habrán dos grupos: los que guardan los mandamientos de Dios y reciben el sello de Dios, y los que obedecen los mandamientos de los hombres, o en este caso, el mandamiento que el hombre mismo se dice que él es el que tiene la autoridad y el que pudo cambiar los tiempos y la ley. No hay dudas, esa es la imagen, y todo aquel que siga la bestia finalmente recibirá las plagas y el fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Ojalá que ninguno de nosotros sea partícipe de esto, sino más bien del trono de Dios y de poder estar con Cristo para siempre. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para nosotros poder ser partícipes no de las plagas. Líbranos, oh Dios, de caer en una condición como esta. Ayúdanos a recibir tu sello, a ser sellados para vida eterna. Que el enemigo no tenga parte con nosotros, mucho menos con nuestra familia, y que todas las personas que podamos impactar sean iluminadas con tu gloria, que puedan tomar las mejores decisiones y así junto a nosotros vivir contigo para siempre y reinar para tu honra y tu gloria. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles 18 de junio, la persecución a la iglesia primitiva, avanzando en el marco de esta lección número 12, precursores, con el texto a memorizar de 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 y el versículo 7. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989, 484-838-8989, y también vía el WhatsApp de su servidor al 484-599-2831. Repetimos, 484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.